En un tranquilo pueblo de Wyoming, una mecánica solitaria llamada Evelyn Hart reparó el camión averiado de un veterano con nada más que coraje, determinación y una caja de herramientas gastadas. Sin costo, sin preguntas, solo ayuda. ¿Pero qué pasó después? Ese veterano que llevaba consigo el pesado recuerdo de su hija fallecida regresó semanas después, esta vez con un camión cargado con equipo nuevo y una carta que cambiaría la vida de Evelyn para siempre. Esta conmovedora historia de cómo un simple acto de bondad se convirtió en un regalo inesperado permanecerá contigo mucho tiempo después de que termine. Antes de empezar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás mirando. Si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. Ya sabes, la mayoría de la gente ni siquiera notaría un lugar como el taller de Evelyn Hart. Se encontraba tranquilamente en las afueras de un pueblo abandonado de Wyoming, donde los vientos de la pradera podían barrer las preocupaciones de un hombre o enterrarlas más profundamente. Su garaje no tenía mucho que ofrecer. Un cartel de madera inclinado que alguna vez decía, el auto de Hart colgado de una sola cadena oxidada. Dentro del suelo había un mosaico de manchas de aceite y recuerdos. Pero para Evelyn, esa tienda era tierra sagrada. Fue allí donde libró sus silenciosas batallas contra las facturas, contra la soledad y contra el lento paso de un legado familiar. A sus 38 años, Evelyn tenía el tipo de fuerza que no se encuentra en las revistas. Estaba en la forma en que se limpiaba las manos con un trapo viejo y en la forma en que sus overoles de mezclilla tenían cicatrices de años de duro trabajo. Su cabello con mechas plateadas estaba siempre atado hacia atrás, y sus ojos azules contenían historias más profundas que las grietas en el hormigón bajo sus botas. La mayoría de los días, los camiones pasaban ruidosamente frente a su tienda sin mirarla 2 veces. Pero hoy no. Hoy, el destino tenía otros planes. Una camioneta destartalada entró tosiendo en su estacionamiento, y detrás del volante estaba sentado un hombre cuyo pasado estaba escrito en cada pliegue de su curtido rostro. El camión se detuvo con un traqueteo y el motor dio una última tos desesperada antes de que el silencio se apoderara del estacionamiento. Evelyn dejó la llave inglesa y se secó las manos con un trapo mientras observaba cómo se abría la puerta del conductor. Apareció un hombre mayor, quizá de unos 60 años, con una cojera que hablaba de batallas pasadas hace mucho tiempo. Su camisa de franela se le pegaba al cuerpo, húmeda de sudor y polvo, y sus ojos, aunque cansados, aún mostraban una silenciosa expresión de desafío. «Buenas tardes, señora», dijo con voz áspera como un camino que hubiera visto demasiados inviernos. «Mi nombre es Samuel». Evelyn no pidió más. Ella no necesitaba hacerlo. Los hombres como Samuel no contaban historias voluntariamente a menos que les dieras una razón para hacerlo. ¿Qué está haciendo ella?, ella preguntó, señalando con la cabeza hacia su camioneta. Me abandonó hace unas 10 millas. Pensé que lo traería aquí si ella me lo permitía. Evelyn simplemente sonrió. Tú y yo también, amigo. Veamos qué podemos hacer. Bajo el capó, la historia se desarrolló de manera familiar. Correas rotas, un radiador que exhalaba su último aliento, piezas que no tenían por qué seguir colgadas. Trabajaron en silencio durante un rato. Samuel le entregaba sus herramientas. Evelyn se movía con la gracia de alguien que había reparado más que solo máquinas. Afuera, el viento de Wyoming arrastraba polvo por todo el terreno. Pero dentro de ese garaje, era como si el tiempo se hubiera ralentizado para adaptarse a su ritmo tranquilo. «Serví», dijo Samuel de repente, con voz suave, casi como disculpándose. Vietnam 68. Evelyn no levantó la mirada. Ella simplemente asintió, apretando un perno. «Mi hermano también», dijo después de una pausa. «No volví». Eso era todo lo que necesitaba decir. En ese momento, no hicieron falta más explicaciones. 2 desconocidos unidos por hilos invisibles de pérdida, sudor y respeto tácito. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender,
Evelyn luchó contra tornillos oxidados y metal resistente. No había ascensor sofisticado, ni diagnósticos computarizados, solo sus manos desnudas, pura voluntad y una libreta manchada de aceite llena de arreglos garabateados de los días en que su padre aún estaba a su lado. Samuel no preguntó ni una sola vez el costo. No tenía por qué hacerlo, y Evelyn no mencionó el precio ni una sola vez. No necesitaba hacerlo. Para cuando el motor rugió de nuevo a la vida, el cielo se había teñido de un suave ámbar. Samuel se quedó allí, observando como si le acabaran de devolver una parte de sí mismo. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una billetera delgada y desgastada. Evelyn levantó una mano antes de que pudiera abrirla. «Hoy no», dijo con firmeza. «Ya has pagado más que suficiente». La mirada de Samuel se suavizó, sus labios se separaron mientras sí discutía. Pero vio algo en la expresión de Evelyn que lo detuvo. Asintió levemente, como un soldado, silencioso, respetuoso. Mientras su camioneta volvía a la carretera, Evelyn se quedó junto a la puerta del garaje, con los brazos cruzados, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en el horizonte. No sabía su apellido. No sabía si lo volvería a ver, pero sentía un peso en el pecho, un dolor familiar. Lo había visto antes en el espejo, la mirada de alguien que había cargado con demasiadas historias en solitario. Esa noche, mientras el viento aullaba en las llanuras, Evelyn se sentó junto al viejo banco de trabajo de su padre, contemplando una fotografía descolorida de su hermano de uniforme. Susurró una oración en voz baja, no por ella misma, sino por un desconocido que le recordaba que la bondad no tenía fecha de caducidad. 3 mañanas después, el sol apenas asomaba por las colinas. Un sordo estremeció el suelo frente a su taller. Evelyn se secó el sueño de los ojos y salió al terreno de grava. Lo que vio la dejó sin aliento. Un enorme remolque de plataforma se había detenido, reluciendo bajo la tenue luz. Sobre él había una colección de herramientas nuevas, un elevador hidráulico, un compresor de aire comercial y un juego completo de llaves inglesas relucientes que relucían como metales en un desfile. Pero lo que realmente hizo temblar las manos de Evelyn no fue el equipo. Fue la pequeña caja forrada de terciopelo colocada con cuidado sobre una bandera estadounidense doblada. Junto a ella, un sobresellado con su nombre escrito con trazos cuidadosos y deliberados. El conductor, un joven con uniforme de repartidor, dio un paso al frente. «Señora, esto es para usted de Samuel Cooper». Los dedos de Evelyn apenas se mantuvieron firmes al tomar la carta, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el viento. Y justo allí, en la quietud de esa mañana de Wyoming, el pasado y el presente chocaron de una manera que nunca esperó. Evelyn se quedó paralizada, con el sobre temblando en sus manos. El peso del momento le oprimía el pecho, pero no era pesado. Era como si la tierra misma se asegurara de que no. Flotar lejos. Con un suspiro, abrió la carta. «Señora Hart», comenzaba, escrita con letra sencilla y firme. La mayoría de la gente no recordaría la crisis nerviosa de un viejo soldado en un camino polvoriento, pero usted sí. Me recordó a una hija que perdí hace mucho tiempo, no por la guerra, sino por lo que vino después. Tiene sus manos, ¿sabes? Fuertes, firmes. Solía arreglar camiones como tú, cuando el mundo no era tan complicado. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta mientras sus ojos se posaban en la caja de terciopelo que descansaba sobre la bandera doblada. El repartidor no dijo nada, permaneciendo de pie con la paciencia de quien ha visto este tipo de momento antes. «No pude salvar su tienda». La carta continuaba. «El cáncer no se negocia, pero puedo ayudar a salvar la tuya. Estas herramientas son solo acero y goma. El verdadero regalo es saber que buenas manos como las tuyas siguen ahí fuera arreglando más que motores». Estaba firmada simplemente por Samuel Cooper. Tufú, retirado del ejército. Evelyn se secó los ojos con el dorso de la mano. La medalla brilló suavemente cuando la luz de la mañana tocó su superficie. Una estrella de bronce, no un premio ostentoso,
no algo que se daba en ceremonias. Se la ganaba con la tierra, el sudor, los momentos en que nadie la veía. Sus dedos vacilaron al abrir la caja de terciopelo, revelando la estrella delicadamente clavada. Junto a ella había una placa de identificación, desgastada, con los bordes lisos por años de uso manual como un rosario. No era de Samuel. Era de su hija. Jessica Cooper, mecánica, soldado, hija. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta. Ahora lo entendía. Samuel no solo había visto a su hija. En ella, había sentido su espíritu vivo en cada giro de la llave inglesa de Evelyn. En la forma en que nunca pedía dinero, en la serena dignidad que llevaba a su garaje todos los días. El pueblo de Fairhaven no era un lugar donde las noticias viajaran rápido. Pero esa mañana, parecía que todos los vecinos encontraban una razón para conducir con el corazón en la mano. Disminuían la velocidad al pasar, fisgoneando, no para cotillear, sino para presenciar algo excepcional, un momento en el que la vida les devolvía la sonrisa. La señora Calewa, quien regentaba el restaurante calle abajo, se detuvo con una bandeja de café recién hecho y rollos de canela. He oído que te has hecho con una plataforma llena de milagros. Evelyn, dijo, con los ojos brillantes al entregarme una taza. Ya era hora de que el mundo se pusiera al día con tu amabilidad. Evelyn logró sonreír, aunque aún le temblaban las manos. A medida que avanzaba la mañana, más gente pasaba por allí. Algunos traían coches viejos que necesitaban atención. Otros venían solo a dar las gracias, pero bajo sus palabras se escondía la idea de que los actos de bondad, incluso los discretos, tienen un impacto mucho mayor del que uno se imagina. Esa misma tarde, Evelyn estaba en medio de su taller, con las herramientas nuevas aún envueltas en plástico protector. Casi podía oír la voz de su padre en el fondo de su mente. Las herramientas no hacen al mecánico. El corazón de Eve sí, pero hoy ella tenía ambos. El conductor de la plataforma le entregó un portapapeles para confirmar la entrega. Pero antes de que pudiera firmar, se inclinó y dijo en voz baja: Sr. Cooper me dijo que te dijera que esto no es caridad. Es un intercambio. Le devolviste un pedazo de su hija ese día. Esto es solo él devolviéndome el favor. La firma de Evelyn tembló mientras garabateaba su nombre. Esa noche, mucho después de que el sol se ocultara en el horizonte, Evelyn se sentó en los escalones de la entrada del taller, observando cómo las estrellas cobraban vida. El metal reposaba en su regazo. Pasó los dedos por su superficie, pensando en Jessica Cooper, una mujer a la que nunca había conocido, pero con la que ahora se sentía profundamente conectada. El garaje, antes lleno del zumbido de motores cansados y sus propios pensamientos tranquilos, ahora parecía respirar de otra manera. Ya no era solo un taller. Era un lugar donde vivían las historias, donde los actos de bondad dejaban huellas en las paredes y donde el pasado encontraba nuevas formas de sanar. A la mañana siguiente, Evelyn desenvolvió el elevador hidráulico y pasó la mano por su marco pulido. Miró a su alrededor, al terreno baldío, y susurró: manos a la obra, Jess. Porque ahora no se trataba solo de arreglar camiones. Se trataba de honrar un legado. Una llave inglesa, una historia, un acto de bondad a la vez. Lo curioso de la amabilidad es que suele sorprenderte, sobre todo cuando no esperas nada a cambio. Para Evelyn Hart, los días posteriores al regalo de Samuel Cooper fueron diferentes. El trabajo no había cambiado. Todavía había filtros de aceite que cambiar, pernos difíciles de aflojar y motores que gemían como viejos al levantarse de la cama. Pero Evelyn sí había cambiado, aunque aún no se diera cuenta. Cada mañana, al abrir el garaje, miraba la estrella de bronce que reposaba sobre el viejo banco de trabajo de su padre. No estaba enmarcada. No estaba expuesta como un trofeo. Simplemente estaba allí, recordándole en silencio que los actos más pequeños podían resonar más fuerte que toda una vida de ruido. Pero la gente de Fairhaven se dio cuenta. Los camioneros empezaron a pasar por allí, no porque sus camiones necesitaran reparaciones,
sino porque se había corrido la voz sobre el mecánico que no pedía ni un céntimo. Se sentaban con ella, compartían historias tomando café, y en algún punto intermedio, charlaban de carburadores y árboles de levas. Se marchaban con algo más que un vehículo arreglado. Se marchaban más ligeros, como si se hubieran quitado un peso de encima silenciosamente mientras Evelyn se limpiaba la grasa de las manos. Una tarde, un joven entró en el aparcamiento. Su camioneta parecía haber sobrevivido a un tornado. Salió, incómodo y nervioso, con un sobre en la mano. Se llamaba Dylan, un chico de la zona recién salido del ejército. Me enteré de lo que hiciste por Samuel, dijo. Sus ojos se dirigían a todas partes menos a Evelyn. Estoy intentando obtener mi certificación en reparación de automóviles. Nadie está contratando. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. No tengo mucho, pero estoy dispuesto a trabajar gratis. Solo necesito un punto de partida. Evelyn lo miró de arriba abajo, sin juzgar, solo observando. Vio el mismo destello que había visto en ella misma años atrás. Esa silenciosa desesperación envuelta en una capa de orgullo. Le lanzó un trapo. Limpia ese banco. Dylan, si vas a trabajar aquí, no dejamos las cosas a medias. Su sonrisa podría haber iluminado todo el taller. No pasó mucho tiempo antes de que otros lo siguieran. Hombres y mujeres jóvenes, algunos con uñas grasientas, otros con las manos aún limpias pero con ganas de aprender. Evelyn nunca los llamó empleados. Los llamó el equipo porque esto ya no era un negocio. Se estaba convirtiendo en una familia. El taller se transformó de un espacio tranquilo y resonante a un lugar que latía con propósito. Las herramientas viejas y nuevas estaban una al lado de la otra, un reflejo de cómo Fairhaven estaba cambiando. Pero el verdadero cambio no estaba en las herramientas ni en el equipo. Estaba en Evelyn. Durante años, había llevado el peso de mantener vivo el legado de su familia ella sola. Creía que era su carga, su cruz. Pero ahora, mientras veía a Dylan enseñar a una adolescente a cambiar las pastillas de freno, comprendió algo profundo. Los legados no están hechos para ser llevados solos. Están hechos para ser compartidos, transmitidos, mantenidos vivos en manos de otros. Y con cada lección enseñada, cada raspadura, cada palabra de aliento, Evelyn sintió que la pesadez en su interior comenzaba a disiparse. Una tarde, al ponerse el sol, tras las colinas y pintando el cielo en tonos cobre y oro, Evelyn se sentó en los escalones de entrada del garaje, con la estrella de bronce en la mano. Dylan se dejó caer a su lado, secándose el sudor de la frente. Evelyn, dijo, ¿alguna vez pensaste que estarías dirigiendo un lugar como este? Ella rió entre dientes, negando con la cabeza. Solía pensar que solo arreglaba camiones. Resulta que he estado arreglando mucho más que eso. Dylan asintió, con la mirada perdida. Es curioso, ¿verdad? Como arreglar una máquina a veces también puede arreglar a una persona. Evelyn sonrió suavemente. Las máquinas son honestas, Dylan. Se rompen, se desgastan, pero siempre te dan una manera de volverlos a hacer sentir completos. La gente es más complicada, pero la tratas con el mismo cuidado, y a veces, encuentra la manera de volver a escapar. El niño no dijo nada más. No lo necesitaba. El mensaje había llegado donde importaba. Esa noche, antes de cerrar, Evelyn echó un último vistazo al banco de trabajo de su padre. La estrella de bronce brillaba bajo la suave luz, pero ya no era solo un recordatorio de Jessica Cooper. Se había convertido en un símbolo de cada persona que había entrado por las puertas de su garaje, llevando sus propias piezas rotas, con la esperanza de que alguien les ayudara a reconstruirlo todo. Evelyn comprendió ahora que este taller, este sencillo y polvoriento garaje, nunca había sido solo un lugar de tornillos y motores. Se trataba de darle a la gente un lugar donde ser vistos, donde volver a sentirse útiles, donde recordar que importaban y que eso valía más que cualquier sueldo.
Es extraño cómo la vida tiene una forma de volver a empezar cuando menos lo esperas. Habían pasado algunas semanas desde que el garaje de Evelyn Hart pasó de ser una operación unipersonal a un refugio de segundas oportunidades. El ritmo de la tienda había cambiado. Ya no era solo un lugar para arreglar motores, sino un santuario donde se compartían historias en tazas de café engrasadas y las manos callosas encontraban nuevamente su propósito. Pero la vida de Evelyn aún no había terminado. Una mañana, mientras el equipo trabajaba en el taller apretando tornillos y reemplazando bujías, sonó el teléfono de Evelyn. Al principio apenas lo notó. No era frecuente que su teléfono sonara con algo más importante que una entrega de piezas, pero algo en esta llamada se sentía diferente. La señora Hart, la voz del otro lado, era formal pero amable. Esta es Clare Bennett, directora de la Iniciativa de Oficios para Veteranos. Hemos oído hablar de lo que estás haciendo en Fairhaven. Evelyn frunció el ceño y se secó las manos en su overol. Solo estoy arreglando camiones, señora. Clare rió suavemente. Estás haciendo mucho más que eso. Nos gustaría invitarle a hablar en nuestra próxima cumbre en Denver. Queremos que compartas tu historia de cómo un simple acto de bondad puede reconstruir más que solo motores. El primer instinto de Evelyn fue declinar. Ella no era una oradora. Ella era mecánica. Ella prefería el zumbido silencioso de un motor al bullicio de una multitud. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Clare añadió, también te otorgaremos la medalla de impacto comunitario. No todos los días encontramos a alguien que mantenga vivo el espíritu de servicio como tú. Por un momento, Evelyn se quedó sin palabras. No por el reconocimiento, sino porque se dio cuenta de que ya no se trataba solo de ella. Se trataba de Jessica Cooper, de Samuel, de Dylan y de la joven que estaba en la parte trasera de su tienda aprendiendo a cambiar una llanta en ese momento. Se trataba de mostrarle al mundo que la bondad, cuando se da libremente, puede convertirse en la herramienta más poderosa en el kit de un mecánico. Estaré allí, dijo ella suavemente. Los días previos a la cumbre fueron un torbellino. La tripulación trabajó doble tiempo, no porque Evelyn se lo pidió, sino porque querían hacerlo. Fairhaven había comenzado a notar que el pequeño garaje en las afueras de la ciudad se estaba convirtiendo en algo más grande. Las donaciones de piezas y suministros comenzaron a llegar poco a poco. La gente que antes pasaba de largo sin mirar dos veces ahora se detenía para echar una mano o simplemente ofrecer unas palabras de agradecimiento. Evelyn intentó mantenerse centrada en medio de todo. Todas las noches se sentaba en el viejo taburete de su padre, con la estrella de bronce y la placa de identificación de Jessica en la palma de su mano. Ella no estaba preparando un discurso. Ella estaba recordando cada rostro que había pasado por sus puertas, cada acto silencioso de resiliencia que había presenciado. La mañana de la cumbre llegó con un cielo pintado de suaves pasteles. Dylan insistió en llevarla a Denver en la vieja camioneta del taller, recientemente restaurado por la tripulación como una sorpresa. El camino se extendía ante ellos, ancho y abierto, muy parecido al viaje que Evelyn no se había dado cuenta que había estado haciendo durante todo este tiempo. El Denver Conference Hall era un mundo muy alejado del familiar zumbido de corazones, pisos pulidos automáticamente, luces brillantes y un mar de rostros que Evelyn nunca había conocido. Pero cuando estuvo detrás del podio, el peso del nerviosismo se desvaneció. Ella no estaba allí para impresionar. Ella estaba allí para contar una historia, con una respiración profunda. No empezó con grandes gestos ni palabras floridas, sino con la simple verdad de una tarde tormentosa, un camión averiado y una decisión tranquila de ayudar sin esperar nada a cambio. Habló de Samuel Cooper, de Jessica, del remolque de plataforma que cambió su taller. Pero lo más importante es que habló de lo que vino después. El efecto dominó de la bondad, el poder de ver a las personas no como problemas a solucionar, sino como vidas a reparar. Cuando terminó, no se oía ningún sonido en el pasillo excepto el suave susurro de las manos aplaudiendo lentamente al principio,
para luego convertirse en una ovación de pie que hizo que las mejillas de Evelyn se sonrojaran. Después de la ceremonia, mientras sostenía en sus manos la medalla de impacto comunitario, una mujer se acercó a ella. Era joven, pero sus ojos contenían historias mucho más antiguas que sus años. La señora Hart. Soy coordinador de un programa de aprendizaje para veteranos. Hemos estado buscando tiendas como la suya, lugares donde los veterinarios pueden aprender un oficio, pero también encontrar una comunidad. ¿Estaría interesado en asociarse con nosotros? La respuesta de Evelyn llegó sin dudarlo. Tengo un banco y una llave inglesa esperando. Envíamelos. Y así, de repente, la pequeña tienda de Fairhaven ya no era tan pequeña. El acto de bondad de Evelyn había abierto una puerta. Pero ahora se estaba convirtiendo en un camino para que otros caminaran por él. Evelyn Hart nunca se propuso ser el héroe de nadie. Ella no era del tipo que perseguía focos ni colgaba metales en la pared. Para ella, la mayor satisfacción provenía del suave zumbido de un motor que volvía a la vida, del peso de una llave inglesa en la mano y del silencioso asentimiento de un cliente satisfecho. Pero la vida tiene una forma de empujar a la gente hacia adelante, incluso a aquellos que prefieren mantener la cabeza gacha. Las semanas posteriores a la cumbre de Denver se sintieron como una marea que arrastraba a Evelyn hacia algo más grande que ella misma. La tienda de Fairhaven, que alguna vez fue un lugar tranquilo donde el tiempo parecía detenerse, se había transformado en un hervidero de actividad. Veteranos de todo el estado comenzaron a llegar, no con vehículos rotos, sino con manos ansiosas por trabajar y corazones necesitados de sanar. La iniciativa de oficios de veteranos se había asociado oficialmente con Arts Auto, convirtiendo el pequeño garaje en un centro de aprendizaje. Al principio, Evelyn no estaba segura de cómo manejarlo todo. Ella siempre había trabajado sola o con una o dos manos ayudantes. Ahora, se encontraba rodeada de un equipo que la veía no solo como una jefa, sino como una mentora. No era un papel que ella había pedido, pero fue uno que comenzó a aceptar. Estaba Leo, un marine que apenas hablaba, pero que tenía un don para diagnosticar motores de oído. Se quedaba quieto en un rincón, escuchando los sutiles ruidos y traqueteos de un motor, y señalaba el problema exacto antes de que alguien más lo notara. Luego estaba Aria, una exmecánica del ejército, aguda como un ataque y rápida para enseñar a los aprendices más jóvenes los trucos que el padre de Evelyn una vez le enseñó a ella. Como sentir la tensión de un cinturón solo con las yemas de los dedos. Como saber cuando un perno está en su punto justo sin apretarlo demasiado. Y Dylan, por supuesto, se había convertido en su mano derecha. Verlo guiar a otros con la misma paciencia que ella alguna vez le había demostrado llenó a Evelyn de un orgullo silencioso que no podía expresar con palabras. Pero en medio de toda la enseñanza, la risa y el ruido de las herramientas, Evelyn notó algo más. Ella estaba cambiando. Había pasado tantos años creyendo que la fuerza significaba hacerlo todo sola, que mantener vivo el legado de su padre era una carga que debía llevar. Pero ahora, mientras daba un paso atrás y observaba a Leo guiar a un joven recluta a través de una compleja reconstrucción de un motor, se dio cuenta de que la verdadera fuerza provenía de dejar entrar a otros, de construir algo más grande que uno mismo. Una noche, después de que el equipo había empacado y las luces del garaje se habían atenuado, Evelyn se sentó en el banco de trabajo, con la placa de identificación de Jessica Cooper en la mano. Trazó los bordes con el pulgar, pensando en cuánto había cambiado en tan solo unos meses. El garaje ya no sobrevivía. Estaba prosperando. Pero lo más importante es que se había convertido en un lugar de propósito para ella, para su tripulación y para cada alma que cruzaba sus puertas buscando un nuevo comienzo. Recordó aquel día lluvioso en el que el camión de Samuel Cooper se averió. En aquel entonces, no tenía idea de hasta dónde podía llegar un solo acto de bondad. Ella simplemente estaba haciendo lo que creía que era correcto. Pero ahora podía ver el panorama más amplio. El regalo de Samuel no fue solo un camión lleno de herramientas. Fue un desafío, un empujón silencioso que decía, «Estás destinada a más,
Evelyn. Y ella había respondido. La ciudad de Fairhaven también sintió el cambio. La ciudad que una vez estuvo dormida se había vuelto un poco más viva. La gente que antes pasaba por Art's Auto sin mirarlo ahora se detenía para charlar, ofrecer una mano o simplemente compartir una historia. El garaje se había convertido en algo más que un negocio. Era el corazón de una comunidad en crecimiento. Una tarde, la señora Calewa del restaurante pasó por casa con una cafetera de café, como solía hacer. Se apoyó en la puerta, observando a la tripulación trabajar, y dijo con una sonrisa cómplice: «Has formado una familia aquí, Evelyn. Tu papá estaría orgulloso». Evelyn sonrió suavemente. «Creo que diría que ya es hora de dejar de intentar hacerlo todo solo». Y en ese momento, Evelyn Hart comprendió la tranquila verdad según la cual su padre siempre había vivido. Los legados no se preservan aferrándose a ellos con fuerza. Se mantienen vivos al transmitirlos, al compartir las historias, las habilidades y el corazón que hay detrás de ellos. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas de Wyoming, Evelyn estaba parada en la puerta abierta del garaje, mirando las luces de los camiones que pasaban parpadear como estrellas en la distancia. Un puente entre el pasado y el futuro. Y con cada tornillo apretado y cada mano guiada, Evelyn estaba construyendo más que máquinas. Ella estaba construyendo un legado que ninguna tormenta podría jamás borrar. Cuando llegó el otoño a Fairhaven, la pequeña tienda en las afueras de la ciudad se había convertido en una especie de punto de referencia. Los camioneros lo conocían como Art's Garage, un lugar donde los motores encontraban nueva vida y la gente encontraba algo aún más raro. Un lugar donde fueron vistos, realmente vistos. No solo por el polvo de sus botas o los kilómetros recorridos, sino por la gente que trabajaba allí, que se reunía cada mañana alrededor de la gastada cafetera. Era casa. Una tarde, cuando el sol estaba bajo y las colinas se incendiaron con tonos naranja y dorado, Evelyn estaba afuera de la tienda, mirando el horizonte. La vieja camioneta de Samuel Cooper llegó al estacionamiento, ahora recién pintada y funcionando mejor que en décadas. Samuel salió un poco más lento que antes, pero con esa misma tranquila dignidad. «Tenía que verlo con mis propios ojos», dijo mientras recorría con la mirada el concurrido garaje. Evelyn sonrió, su voz suave. «No es mucho, pero es honesto». Samuel se rió entre dientes y posó su mirada en ella. «Has construido más que una tienda aquí, Evelyn, has construido un futuro». Se sentaron en los escalones de entrada, mirando mientras Dylan y Aria cerraban por la noche. El aire estaba lleno del zumbido de las herramientas que se guardaban, de las risas que brotaban del interior y del pulso sutil y constante de un lugar que había encontrado su corazón. «Sabes», Samuel dijo que a Jessica le habría encantado este lugar. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta, pero logró sonreír. «Ella está aquí, Sam, cada día». Y en esa hora dorada, mientras el viento susurraba a través de la hierba de Wyoming, Evelyn Hart comprendió lo que realmente significaba el legado. No se trataba de nombres grabados en piedra ni de metales detrás de un cristal. Se trataba de manos que trabajaban juntas. Sobre enseñar, compartir y dar sin pedir. Se trataba de momentos como este, tranquilos, honestos y eternos. Cualquiera puede una llave inglesa si está dispuesto a ensuciarse las manos y poner todo su corazón en ello. Ahora sabía que el garaje que una vez luchó por mantener a flote ya no era solo suyo. Pertenecía a todo soldado que buscaba un propósito después del servicio. Cada adolescente de un pequeño pueblo que sueña con construir algo con sus propias manos y cada persona que alguna vez ha sido ignorada. La mujer que una vez arreglaba camiones en silencio se había convertido en la mentora que ayudaba a otros a ponerse de pie nuevamente. Porque para Evelyn y para los que vinieron después, la bondad no era una deuda a pagar. Era un oficio que debía transmitirse de generación en generación. Y cada vida reconstruida en ese pequeño garaje era una prueba de que a veces los actos más pequeños pueden reconstruir los sueños más grandes. El fin.
A continuación te esperan 2 historias más poderosas de bondad y coraje. Haz clic para seguir con la historia y no olvides suscribirte si crees que cada pequeño acto de bondad puede construir un futuro.